Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, todas, todos y todes ustedes, porque andamos muy incluyentes el día de hoy. Sean bienvenidos a esta charla técnica que desafortunadamente, por las razones que ya todos conocemos, tuvo que ser en este formato que en lo personal me frustra por no poder estar frente a ustedes dialogando face to face, pero como dicen, seguro que mañana sale el sol. Y yo empiezo a ver la luz al final del túnel en esta pesadilla llamada COVID. Por eso, espero que nos podamos conocer en persona en la siguiente edición de la Expo Solar Copower, perdón, de la Expo Solar Colombia 2021. Muchas gracias a nuestros colegas y amigos de Copower, distribuidores de FIMER en Colombia, por considerarnos para la presente charla técnica titulada, como bien mencionaba Marisol, Control de energía reactiva con inversores solares FIMER, que como muchos de ustedes saben, en 2019 ABB decide vender el departamento de inversores solares a la empresa italiana FIMER, que dicho sea de paso, ya había debutado en el sector de la energía solar fotovoltaica, particularmente en utility scale. Y bueno, tras la adquisición de la línea de inversores solares de ABB, FIMER amplía su portafolio de productos y servicios, posicionándose así como una de las marcas referentes en la industria. Con esto podemos tener la confianza de estar respaldados por dos empresas con bastante experiencia en el sector. Y bueno, ya entrando un poquito en materia, una de las razones por las cuales genera tanto interés el factor de potencia y la energía reactiva es por las exigencias de las normas de las regulaciones en cada país. En México, por ejemplo, con el pretexto de mejorar la calidad de la energía eléctrica, se comenzó a implementar el código de red hace aproximadamente 3 años. En este se exige a todos los usuarios mejorar su factor de potencia. En una primera etapa se exigía un factor de potencia mayor al 90% y en una segunda etapa mayor al 95%. En muchos países se están exigiendo normas similares. En la mañana estaba hablando con Alexander de Copower y me comentaba que para el próximo año no solo se va a sancionar por tener bajo factor de potencia, sino que además también por exceder la cantidad de energía compensada con capacitores, ¿no? Entonces ahí radica la importancia de tener bien presente lo que se refiere el factor de potencia y la potencia reactiva, ¿no? Pero ¿qué es el factor de potencia? Es para lo que estamos el día de hoy reunidos aquí. Bueno, permítanme mostrarles rápidamente la estructura de la plática. Para concebir mejor la idea de lo que es el factor de potencia, dividiremos la charla en 3 partes. La primera son conceptos básicos. No es mi intención aburrirlos con toda una cátedra acerca de electricidad, pero nos toca revisarlos para, como dije, concebir con mucha más facilidad la idea de lo que es el ángulo de desfase, saber gráficamente qué representa un alto o un bajo factor de potencia, etcétera, etcétera. Pero tranquilos que no vamos a profundizar ni hacer ejercicios. Lo importante es únicamente entender qué es un senoide, un fasor, representación gráfica a través de un diagrama fase real, cómo afectan elementos como resistores, inductores o capacitores dentro de una instalación. Y finalmente, tal como si fuera un rompecabezas, juntaremos todos estos elementos para construir la idea de lo que es la potencia compleja y el factor de potencia. Una vez quedando claros estos conceptos básicos, ya podemos entrar a la parte más complicada y de mayor interés, que va relacionada a cómo se comporta el factor de potencia cuando instalamos un sistema fotovoltaico. En esta parte dibujaremos triángulos de potencia de una instalación sin sistema fotovoltaico, después una con sistema fotovoltaico trabajando un factor de potencia igual a 1, y finalmente con un factor de potencia menor a la unidad. Y al final de la charla técnica habrá un pequeño espacio para sus preguntas, para resolver sus preguntas. Por ahí nos comentaba Marisol, en caso de que no nos dé tiempo de resolverlas, sí nos gustaría que nos dejaran sus correos para posteriormente poderlos contactar.
Y preferentemente, si tenemos el espacio, me gustaría también que encendieran sus cámaras y me hagan las preguntas, si es que es posible, con los micrófonos encendidos, ¿no? Esto con la finalidad, pues, de a lo mejor tener más dinámica en esta charla técnica. Y bueno, con esto damos inicio a la presentación. Empezamos con una senoide, que una senoide no es más que una señal que tiene la forma de la función seno o coseno, como podemos ver en la imagen de la derecha, que se está desplazando la senoide, formando constantemente las funciones seno y coseno. Pero, ¿qué es y para qué se usa? Bueno, pues a través de una senoide podemos hacer la representación gráfica de algún fenómeno, como un temblor, por ejemplo. Una señal como esta, como una senoide, es la que nos va a dar un sismógrafo. También es una herramienta muy útil para el diseño, por ejemplo, de amortiguadores de los vehículos. Para pasar las pruebas de seguridad deben tener cierta respuesta senoidal hasta que se alcanza el punto de estabilidad. Y bueno, la electricidad no es la excepción. Si recordamos en la década de 1880, en la llamada Guerra de Corrientes, Nikola Tesla y Alva Edison entraron en un dilema por determinar qué era mejor, si corriente directa o corriente alterna. Para los cinéfilos hay incluso una película llamada Una guerra brillante, en la que se personifica este hecho histórico. El actor que da vida a Nikola Tesla es Doctor Strange de Avengers, para los amantes también de Marvel. Si tienen la oportunidad de ver esta película, pues no lo hagan porque no es muy buena. Mejor confíen en lo que les diré a continuación. Hoy en día sabemos que por convención utilizamos corriente alterna. Es decir, Tesla logró convencer acerca de los beneficios de implementar la corriente alterna, ¿no? Y precisamente para describir la respuesta de voltaje o de corriente a través del tiempo es que usamos la senoide como herramienta. Si consideramos que el eje vertical tenemos voltaje y en el eje horizontal el tiempo, vemos cómo el valor de voltaje va alternando. De aquí su nombre, corriente alterna. Esto es de forma, las variaciones o la alternancia en la polaridad del voltaje es tan rápido que es imperceptible para nosotros, ¿no? Dependiendo de la región del país y la convención que se utilice en cada uno, vamos a trabajar a 50 o a 60 Hz. En el caso de México y Colombia se trabaja a 60 Hz. Eso quiere decir que la polaridad va a cambiar 60 veces en un minuto. De hecho, este fenómeno o este comportamiento lo podemos ver, por ejemplo, en lámparas incandescentes. Si pudiéramos grabarlas con una cámara, veríamos que como si parpadeara la lámpara. Esto es porque para hacer el cambio de polaridad tiene que pasar por el número 0. Entonces, eso es lo que ven o lo que alcanzan a notar las cámaras videográficas. Y bueno, cuando hablamos de factor de potencia, es común escuchar que hay un desfase en adelanto o en atraso. Y el diagrama fasorial no es más que una herramienta que nos ayuda a visualizar los elementos de un fasor, incluyendo, evidentemente, cuando se encuentra en adelanto o en atraso. Muchas veces para el análisis de corriente alterna, la representación de una senoide nos ofrece información suficiente, como es el caso de factor de potencia, ¿no? En una senoide, por ejemplo, nos es más complicado identificar algunos elementos como el ángulo de desfase. Un fasor es un número complejo que representa la amplitud de la fase de una senoide y brindan un medio sencillo para analizar circuitos lineales excitados por fuentes senoidales. Lo vamos a poder representar de forma rectangular, polar, exponencial, pero para fines prácticos de este curso solo nos enfocaremos en la representación rectangular para construir el vector voltaje o corriente tal como en un plano cartesiano. Y aquí en el GIF de la derecha vemos que para cada momento de la representación fasorial
también tenemos la respectiva representación en la senoide, ¿no? En ambos vamos a poder apreciar distinta información que nos va a permitir analizar el circuito o el comportamiento del voltaje y de la corriente, pero cada uno lo vamos a utilizar para distintas aplicaciones. Para el fin de análisis de potencias, factor de potencia y energía y potencia reactiva, utilizaremos, porque es más sencillo, lo que es el fasor, ¿no? Bueno, y como les comentaba, el diagrama fasorial no es más que una herramienta que nos ayuda a visualizar los elementos de un fasor, incluyendo evidentemente cuando se encuentran en adelanto o en atraso. Por convención, la dirección en adelanto es en sentido antihorario. Aquí vemos, por ejemplo, que el voltaje está respecto al eje real o al eje de las X en dirección de adelanto, está antihorario. Y en atraso es en sentido horario. Aquí vemos también que el vector corriente está en retraso respecto al eje real. En este caso, en el que estamos viendo aquí particularmente, decimos que la corriente está atrasada respecto al voltaje phi más teta grados, o que el voltaje está adelantado respecto a la corriente phi más teta grados. Sin embargo, para fines prácticos y también por convención, podremos simplemente decir que el factor de potencia de una instalación está en atraso para referirnos que la corriente está atrasada respecto al voltaje X cantidad de grados. ¿Sí? Entonces, esto sí es muy importante, sobre todo para ya concebir la idea de lo que es el factor de potencia. Y bueno, ¿cuál es la importancia de este ángulo de desfase? Pues que el coseno de este ángulo nos va va a ser el indicador de lo que es el factor de potencia. Entre mayor sea este ángulo, menor factor de potencia voy a tener. Es decir, me conviene que este ángulo de desfase tienda a cero. ¿Okay? Esta parte es muy importante, es clave para poder dimensionar o comprender mejor todo este tema, ¿no? En el diagrama podemos apreciar otros elementos. Recuerdan que les comenté que el fasor es un número complejo. Pues el eje que comúnmente conocemos como X será el que represente nuestra parte real y el eje Y el que represente nuestra parte imaginaria. Bueno, ¿y cómo es que afecta esto pues, al factor de potencia? Pues bueno, debemos identificar tres tipos de cargas distintas. Pensemos en una industria, por ejemplo, tenemos iluminaria, tenemos bobinas, transformadores, motores eléctricos, etc. Todas estas cargas contienen elementos resistivos, inductivos y capacitivos. Y la industria que sea, todos van a tener cargas de este tipo. Lo que sucede con cada uno de estos elementos es que van a adelantar o a atrasar la corriente respecto al voltaje, generando así un ángulo de desfase. Y esto a su vez hace que el factor de potencia sea menor. Si dan cuenta, ya va tomando sentido todas las diapositivas anteriores que ya vimos, ya van formando la idea, ¿no? Para el caso de las cargas resistivas no habrá desfase, es decir, estas cargas no afectan en lo absoluto nuestro factor de potencia. Después tenemos cargas inductivas, estas cargas van a hacer que la corriente se atrase respecto al voltaje 90 grados, y en ese caso vemos que ya tenemos afectaciones en nuestro factor de potencia. Se verá reducido, como indicaba en la diapositiva anterior, conforme el ángulo de desfase sea mayor. Finalmente, tenemos cargas capacitivas que, al contrario de las inductivas, van a adelantar la corriente respecto al voltaje 90 grados. ¿Ven la relación que hay entre estos dos últimos elementos? Las cargas inductivas atrasan la corriente respecto al voltaje y las capacitivas adelantan respecto al voltaje la corriente.
Em, Cuando tenemos un factor de potencia bajo, usualmente la recomendación es utilizar bancos de capacitores y no bancos de inductores. Esto es porque la mayoría de las cargas son inductivas. Luego, entonces, el factor de potencia comúnmente se encuentra en atraso. ¿Okay? Espero que hasta aquí vayamos todos claros. Como les comentaba, esta parte es teórica, pero es necesaria para hacer el análisis completo de lo que es la potencia compleja y el factor de potencia. Que al final del día, pues esto para muchos de nosotros es únicamente un repaso, ¿no? De todo lo que vimos en la universidad y que sí es importante tenerlo en cuenta, sobre todo si nos dedicamos a este giro de la energía solar fotovoltaica. Y bueno, si vemos todo lo que les he explicado como un rompecabezas y juntamos todas las piezas anteriores para construir el triángulo de potencias, vamos a poder entender mejor el concepto. A lo largo de los años se han invertido considerables esfuerzos para expresar las relaciones de potencia de la forma más sencilla posible. Los ingenieros del área de potencia han acuñado el término potencia compleja, que emplean para hallar el efecto total de cargas en paralelo. Es decir, todas las cargas que les comentaba en la diapositiva anterior, cuando se conectan en paralelo en una instalación, van a tener una afectación al factor de potencia de toda nuestra instalación. No sé, esta parte sí debe quedar muy clara, ¿no? Es decir, que todas las cargas nos van a generar un desfase entre lo que es el voltaje y la corriente, pero cuando haces un estudio ya general de toda la instalación, vas a obtener un factor de potencia resultante que involucra a todas estas cargas de forma individual, ¿no? La potencia compleja es importante en el análisis de potencia a causa de que contiene toda la información correspondiente a la potencia recibida por una carga. En ese sentido, pues vamos a identificar tres tipos de potencias distintas, que es potencia real, la identificamos como P, que es la potencia que realmente vamos a aprovechar en las cargas. Tenemos potencia reactiva, que esta es potencia no deseada, pero que no podemos evitar porque las cargas per se aportan reactivos, ya sea capacitivo o inductivo, en adelanto o en atraso. Y finalmente tenemos lo que es la potencia aparente, que no es más que la suma de la activa y la reactiva. Para entenderlo mejor, consideremos que la potencia, la suma de las dos potencias es la que nos va a proveer el suministrador de servicios eléctricos. Pero S, o la potencia aparente, es la suma de P más Q. P es la parte real, la potencia que realmente nos servirá para realizar un trabajo, es decir, pues, potencia aprovechable, por decirlo de alguna manera, y la reactiva es potencia que se va a consumir, pero que no es útil para producir trabajo. Muchos de nosotros recordaremos nuestras clases de electricidad en la universidad, donde nos ponían el ejemplo de un tarro de cerveza, ¿no? Digo, no quise aquí poner una imagen del tarro de cerveza porque es el ejemplo más genérico y más común que se utiliza para explicar esta parte, pero pues sí lo voy a mencionar. Imaginemos que tenemos un tarro de cerveza. Al destapar la botella, vaciamos el contenido de la botella en el tarro y lo que va a pasar es que parte del contenido de esta botella se va a vaciar en el tarro en forma líquida y en la parte superior vamos a tener espuma. Pensemos que la potencia activa es el líquido, es lo que realmente vamos a tomarnos. La potencia reactiva es la espuma que se forma y la suma de estas dos es pues la potencia aparente. Para fines didácticos, a través del diagrama fasorial, vamos a dibujar en nuestro eje X la potencia real, el líquido, en el ejemplo que les ponía en esta analogía. Nuestro eje Y, la potencia reactiva, que es la espuma,
y como resultado, pues la potencia aparente o total. Aquí tenemos, esto sería lo que nos representaría, lo que estoy señalando con el láser sería lo que nos representaría nuestra potencia real o el líquido. Esta sería nuestra potencia inductiva o la reactiva o la espuma. Y la S, pues, es la suma de estas dos, que es lo que en teoría nos cobra el proveedor de servicios eléctricos. Y este diagrama también nos va a servir para entender cómo poder compensar a través de la misma potencia reactiva, la potencia reactiva no deseada. Como les comentaba, lo que producen las bobinas es que se atrase el factor de potencia. ¿Y cómo lo vamos a hacer para compensarlo? Pues produciendo también energía reactiva, pero de forma capacitiva para adelantarlo y así aproximar a S, nuestra potencia aparente, lo más cercano a P. Es decir, que vamos a tener un mejor factor de potencia si S es más parecido a P. ¿Y qué condición se tiene que cumplir para eso? Pues que nuestra Q, nuestra energía reactiva, sea lo menor posible. ¿Ok? Espero que hasta aquí se hayan entendido bien todos estos términos y no los esté confundiendo más. Porque sí, todo este tema del factor de potencia, de energía reactiva, potencia real, potencia aparente, sí confunde bastante, ¿no? Pero si vemos todos, como les comentaba, todos los elementos individuales y después los juntamos como si fuera un rompecabezas, creo que es mucho más sencillo entenderlo. Al final del día, recordemos que estamos hablando aquí de potencia, entonces tenemos que identificar de alguna manera cada uno de estos elementos. Al hablar de potencia siempre vamos a hablar de watts como unidades, pero para identificar cada uno de estos, nuevamente por convención, vamos a usar como unidad el watt para referirnos a la potencia real. Para referirnos a la potencia reactiva, vamos a usar la unidad volt-ampere, que recuerden que el volt-ampere es un watt, volt-ampere reactivo, perdón. Y finalmente para la potencia aparente, que es la suma de estas dos, únicamente vamos a usar volt-ampere. Repito, todas son watts, simplemente hacemos esta distinción para identificar una de la otra. Y bueno, aquí esto nada más es un pequeño resumen de lo que les comentaba. Tenemos S, que esa es nuestra potencia aparente, que tiene una parte real, que es la activa, y una parte imaginaria, que es la reactiva, ¿no? Esto nada más estoy siendo reiterativo, pero sí es importante que se les quede, que quede muy claro. Y en relación a estas potencias es que vamos a tener nuestro ángulo de desfase y por consiguiente, pues nuestro factor de potencia. Siguiente. Listo. Bueno, pues ya dimos un repaso de los conceptos básicos. Entramos a la parte que más nos interesa en esta charla. Y para empezar, partamos del principio que tenemos aquí, que nos dice que la potencia real y reactiva de las fuentes son iguales a las respectivas sumas de las potencias reales y reactivas de las cargas individuales. Bueno, de esto se desprende que el flujo de la potencia real o reactiva procedente de las fuentes, entendamos por fuente a lo mejor la red pública o el generador fotovoltaico, es decir, nuestros paneles, es igual al flujo de potencia real o reactiva en los demás elementos de la red. Este es un principio de conservación de energía que nos dice básicamente que todo lo que nos va a proveer o toda la potencia real o reactiva que nos va a proveer un generador es la misma que va a circular a través de todas nuestras cargas. Esto también es importante que lo tengamos presente porque con base a esto es que vamos a construir nuestros triángulos de potencia. Y para eso, para construir estos triángulos, vamos a utilizar las herramientas que tenemos aquí, ¿no? Me salí de la presentación. Voy a dibujar lo que son tres panoramas.
el primero es la potencia de una instalación convencional. Para eso voy a utilizar estas herramientas de aquí. Pensemos que este triángulo nos describe la potencia de una instalación convencional. Pensemos a lo mejor en una industria de alimentos, ¿no? En los que tenemos nuestra potencia, tenemos acá abajito nuestra potencia real. Perdón, aquí es potencia, sí, real. En Y vamos a tener nuestra potencia reactiva, que es la no deseada. Y finalmente, nuestro cateto nos va a representar nuestra potencia aparente. ¿Ok? Dijimos que potencia real lo íbamos a representar con la letra P. Y potencia reactiva con la letra Q. La aparente va a ser con la letra S. Y esto nos va a formar un ángulo un segundito. Aquí está. Lo siento. Y esto nos va a formar un ángulo que es el principal interés, la relación que existe entre la potencia aparente y la potencia real, ¿no? Vamos a ponerle sigma. Listo. Entonces este va a ser nuestro triángulo de potencia en una instalación convencional. Y lo vamos a representar por sigma, para que no nos perdamos, ¿ok? Entonces, para recapitular, esta sería la descripción de las potencias de una instalación convencional. Les había dicho, pensemos a lo mejor en el ejemplo de una industria, en el que tienen maquinaria y por consiguiente van a producir energía reactiva, pero también van a tener potencia real. La suma de estas dos nos va a dar la aparente y por consiguiente tenemos lo que es nuestro ángulo de desfase, que nos va a decir a qué factor de potencia estamos trabajando. Les repito, entre menor sea este ángulo, de hecho aquí lo pueden ya empezar a visualizar, si este ángulo es menor, la potencia aparente se va a parecer mucho más a la real y voy a tener un mejor factor de potencia. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando instalamos un sistema fotovoltaico? A lo mejor pensando que está dimensionado esto sí parece aproximadamente el 50%, ¿no? Pensando que esto sea la cantidad de potencia activa que nos va a proveer nuestro sistema fotovoltaico. Voy a poner generador fotovoltaico, solamente para identificarlo. Pues bueno, ¿qué es lo que va a suceder cuando en una instalación ponemos paneles solares trabajando a un factor de potencia igual a la unidad? Pues lo vamos a ver a continuación. Tengo que redibujar lo que es mi triángulo de potencia. Vamos a ponerlo así para identificarlo. Listo, uno. Y... listo.
Listo. Ok, en este segundo diagrama, lo que estamos viendo es que el sistema o el generador fotovoltaico nos está aportando el 100% de su capacidad, de su potencia activa, pero no nos está aportando nada de reactiva. ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo estoy redibujando el triángulo de potencia? Pues que nuestro ángulo de desfase aumentó. Aquí está. Nuestro ángulo de desfase incrementó y esto a su vez va a hacer que nuestro factor de potencia se reduzca. Como les comentaba al principio, la normatividad de muchos países lo que implicaría al bajar nuestro factor de potencia es que nos van a penalizar. Y para Colombia, por lo que me comentaba Alexandra en la mañana, van a tener una regulación todavía más complicada para los próximos años, porque no solo se va a penalizar por tener un factor de potencia bajo, sino que también se va a penalizar por exceder esta compensación, es decir, irnos al lado contrario, ¿no? Entonces vamos a poner nada más aquí la cota para saber a qué se refiere este triángulo. Triángulo de potencia en una con generador fotovoltaico y factor de potencia igual a 1. Usamos phi para representarlo. Ok. Listo, y finalmente, ¿cómo es que vamos a compensar esta energía? Pues bueno, del 100% de nuestra potencia, a través de la configuración propia del inversor, vamos a poder cambiar los parámetros. Vamos a insert otra forma. Aquí está. Ok. Para hacer esta compensación, debo sacrificar potencia activa o potencia real. Por eso es que estoy poniendo estas dos flechitas aquí abajito, ¿no? Estas me van a servir para que ustedes se puedan dar cuenta que el total de Cristian, se fue el audio. Cristian, disculpa, seguimos sin escuchar y creo que ya no estás proyectando la pantalla.
Cristian, ya vemos la pantalla, pero seguimos sin escucharte. Por favor, revisa el audio. Listo. ¿Ya me escuchan? ¿Y ya ven la pantalla nuevamente? Ya, correcto. Perfecto. No sé qué haya pasado, pero bueno. Vale. Pequeños problemas técnicos. Ok, entonces ya lo único que nos está quedando pendiente es dibujar el triángulo de potencia del último escenario en el que el generador fotovoltaico va a trabajar a un factor de potencia menor a la unidad. Ok, retomando un poquito esta parte, la suma de la reactiva y la suma de la activa me va a dar la potencia total que me puede entregar un inversor solar. Ok, entonces hacemos esta misma proyección. Aquí está. Ok, entonces ya simplemente lo que vamos a hacer es volver a poner el triángulo. Perfecto. Aquí está. Nos va a describir este último. Listo. Teta. Es el rojito y listo. Sí alcanzan a apreciar qué es lo que sucedió cuando estoy compensando con reactiva a través del inversor. Lo que pasó es que ya no estoy teniendo el total de la potencia real inyectada o producida por el inversor, que es lo que nos va a afectar, como vemos en el ejemplo del triángulo color verde. ¿Qué es lo que hice en el tercer escenario? Es que estoy sacrificando potencia real para inyectar potencia reactiva, y con esto nuestro ángulo va a ser menor, que es lo que estamos buscando, ¿no? Para tener un mejor factor de potencia. Entonces voy a poner este último escenario, solamente para que lo tengamos ahí presente. De potencia con, no sé, generador fotovoltaico y factor de potencia menor a 1. Yo creo que a través de estos triángulos podemos darnos perfecta cuenta de qué es lo que sucede, uno, cuando estoy instalando o cuando instalo más bien un sistema fotovoltaico en una instalación, y dos, para saber qué es lo que tengo que hacer para compensarlo. A grosso modo, esto es lo que tendríamos que hacer para mejorar nuestro factor de potencia, pero sí hay que tener muy presente que compensar o mejorar el factor de potencia a través de inversores solares es muy costoso, porque, como les comentaba, estamos sacrificando potencia activa. Si pasamos todo a valor futuro, toda la potencia activa que estamos sacrificando, pensando en a lo mejor un tiempo de vida útil de las instalaciones de entre 20 y 25 años, podemos darnos cuenta que sí va a salir muy costoso, y en ese caso sí resultaría mucho mejor poder instalar preferentemente un banco de capacitores. Porque además, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, no podemos simular o no podemos hacer que los inversores trabajen en un factor de potencia dinámico, como lo hacen muchos bancos de capacitores, ¿no?
Nosotros únicamente lo que vamos a poder hacer es poner un valor fijo o que el factor de potencia varíe en función de un comportamiento. A través de los inversores FIMER, independientemente del modelo, todos tienen esta regulación. Vamos a tener 4 opciones distintas para regular potencia, que es dejando el factor de potencia fijo, es decir, va a estar jugando con los reactivos. Si nosotros les decimos que trabaje a, no sé, un factor de potencia de 90, lo que va a hacer es que va a estar jugando con la reactiva para que en todo momento el factor de potencia me lo fije en 90. También puedo hacer la función propia, pero jugando con reactivos, es decir, jugando con el factor de potencia, es decir, vamos a dejar una cantidad fija de reactivos que queremos que se inyecten o que produzca el inversor, y lo que va a estar variando es el ángulo de desfase. Sí podemos poner o fijar el factor de potencia en forma de desigualdad, es decir, no sé, al 50% de la potencia del inversor, podemos regularlo para que trabaje a determinado factor y a partir de esa potencia va a trabajar a otro. Es decir, podemos describirlo a través de una gráfica, de una rampa, para que tenga estas variaciones. Y también lo podemos hacer en función de los reactivos, es decir, vamos a inyectar cierta cantidad de reactivos cuando la potencia esté, no sé, al 50%, y a partir de ese 50%, pues vamos a tener otra cantidad de potencia reactiva. Pero ¿cómo vamos a hacer estas configuraciones? Pues bueno, en los inversores FIMER vamos a tener 3 opciones distintas, 2 para las nuevas generaciones, una para los inversores que todavía cuenten con display, porque recordemos que la tendencia en todos los inversores es quitar los displays, porque los displays generan un punto de falla en los inversores por la electrónica propia que representa, ¿no?, tenerlo. Pero para esos modelos podemos hacerlo directamente desde este medio. Aquí tenemos a la derecha lo que es el menú. Este es particularmente de la familia 1DM, nuestros inversores residenciales, que llegan hasta los 6 kilos. Pero también para los equipos, para los inversores que tengan el servidor web integrado, vamos a poderlo hacer a través de la IP, en la opción de settings, ¿no? Después, a través de lo que es el Admin Plus, que es esta contraseña de 6 dígitos que requerimos para entrar a las configuraciones más avanzadas de los inversores, vamos a poder ver la opción de Reactive Power Control, que nos va a habilitar todas estas opciones. Y finalmente, si cualquiera de estas 2 opciones no las tenemos disponibles, lo vamos a poder hacer a través del Aurora Manager, que es un software desarrollado por ABB para comunicarnos con los inversores vía cable, ¿no? El protocolo de comunicación que se utiliza es el Modbus OnSpec, el nativo para todos los inversores. Y bueno, básicamente va a estar en función de las opciones que vemos aquí. Tenemos en este caso, por ejemplo, se está configurando un factor de potencia de 0.9 sobreexcitado. Esto de sobreexcitado o subexcitado nos va a decir si es en adelanto, un atraso, si es capacitivo o inductivo. Overexcited se refiere a que va en adelanto, y underexcited es ¿sí me escuchan? Porque me parece que acá me apareció una leyenda que me mutearon. Ya lo escuchamos de nuevo, Cristian. Listo. Y bueno, ya para pasar a la recta final de esta charla, quisiera mostrarles lo que es la curva PQ, que es particular para cada uno de los inversores y que la van a tener disponible a través del manual de producto de cada uno de los inversores. La que les estoy presentando a continuación es del inversor de la familia PVS
de 100 kilos, una de las potencias más grandes que tenemos para el sector comercial e industrial. Aquí nos damos cuenta que no podemos simplemente configurar la inyección de reactivos sin considerar la potencia total. Aquí vamos a ver que, por ejemplo, no podemos trabajar o inyectar 90, por poner algo, ¿no? Inyectar 90% de potencia inductiva cuando el inversor está trabajando al 90%. O sea, esto únicamente lo que nos va a indicar es qué tanto puedo inyectar yo o abrir yo la ventana para trabajar con reactivos. Sí es muy importante que la consultemos siempre que queramos hacer algún cambio. Pero, repito, y esto sí es, también es importante que lo tengan en cuenta, es muy caro, muy costoso regular factor de potencia a través de los inversores. Siempre la primera opción va a ser utilizar bancos de capacitores. Hay algunos casos muy particulares en los que va a ser necesario utilizar los inversores, pero pues bueno, esos ya se pueden analizar, hacer a lo mejor un estudio costo-beneficio de qué tanto voy a perder en términos económicos al sacrificar potencia activa para compensar el factor de potencia. Y bueno, para hablarnos acerca de unos casos de éxito en los que se ha tenido que regular el factor de potencia a través de los inversores, voy a ceder la palabra a nuestros colegas de CoPower que nos van a dar a continuación con esto. Listo, Cristian, muchísimas gracias. Por ahí ya veo que hay un par de preguntas, entonces si quieren, vamos a presentar un caso de éxito, ¿sí? Y al finalizar ese caso de éxito, pues reunimos todas las preguntas y los revisamos, ¿sí? De pronto con ese caso, digamos, ejemplo, que en realidad es un proyecto ya realizado, podemos entender algunas cositas que de pronto se nos queden del tema conceptual. ¿Listo? Perfecto, adelante. Ya estoy viendo tu pantalla. ¿Me confirmas que estén viendo mi pantalla, por favor? Sí, ya la estoy viendo. Ok, listo. Pues inicialmente Copower es una compañía, digamos, líder en el mercado eléctrico colombiano. Llevamos alrededor de 20 años de experiencia en temas de generación de energía, digamos que en todas las áreas, principalmente proyectos de generación para centrales petroleras, mantenimiento de centrales térmicas, ¿sí? Pruebas eléctricas, y ya hace varios años, más o menos 4 o 5 años, estamos en el sector de energías renovables, pues con las diversas soluciones que podemos suministrar. Particularmente para este tema de compensación de energía reactiva, nosotros desarrollamos un caso de éxito, ¿sí? Es un proyecto solar fotovoltaico suministrado a Lácteos La Esmeralda, es un proyecto de 670 kilovatios pico en piso, ¿sí? En el cual se instalaron 5 inversores FIMER de 120 kilovatios, ¿sí? Y pues más o menos este es el diagrama unifilar. Nosotros hacíamos una conexión por medio de un transformador de 1 mega a media tensión, digamos al circuito de media tensión del cliente, y en paralelo, en baja tensión, instalamos un tablero de acople que me unía un compensador estático de reactiva y un banco de capacitores existente. Entonces vamos a ver un poco el tema y cuál fue la solución. ¿Qué pasaba? ¿Cuál es el contexto? El contexto es, estos son datos de telemedida del operador de red que pues en el lugar es Renovatio, ¿sí? En la parte superior vemos los gráficos de consumo de energía reactiva, y en la parte inferior, en azul, vemos los gráficos de penalización de energía reactiva. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que el cliente basa su carga en motores que consumen pues reactiva constantemente,
y frecuentemente estaba penalizado por consumo de energía reactiva, ¿sí? En ese momento el cliente, cuando nosotros instalamos el proyecto fotovoltaico, pues como lo explicaba Cristian previamente, lo que sucede es que dejamos de tomar energía activa de la red, ¿sí? Pero la energía reactiva, pues la seguimos tomando completamente de la red. Entonces esa relación reactiva sobre activa que tomamos de la red, pues cambia un poco y digamos que entramos en una zona de mayor penalización, ¿sí? Esto fue lo que pasó en su momento, entonces digamos que podríamos ver picos de penalización de energía reactiva casi cercanos a los picos de consumo de energía reactiva. Esta es una foto real del momento de configuración del módulo de compensación del inversor basado en la curva de carga que nos permite. Nos permite establecer con base en la capacidad nominal de la carga un factor de potencia configurable. Entonces, por ejemplo, en este equipo nosotros configuramos que en el momento en el que estuviéramos en el 20% de carga, acá donde dice 0,2, ¿sí? El factor de potencia arranca en 1, ¿sí? En el momento en el que estamos entre el 45 y el 50%, ¿sí? De la carga nominal del inversor, o sea, de la generación nominal, el factor de potencia ya baja un poco a 0,98, ¿sí? Y en el momento en el que estamos entre el 50% y el 100% de la capacidad nominal de generación de mi inversor, este factor de potencia pues fue configurado un punto, digamos, inferior y sería 0,97 para este caso, ¿sí? Inge, qué pena, está detenida la presentación. Ok, ¿me confirman qué diapositiva están viendo? Ya miro a ver cómo. Listo, ¿me confirman, porfa? Diego, se le congeló desde el unifilar, eso. Ahí. Ahí ya la están viendo, ¿sí? Sí, ya la estamos viendo. Listo, Sí. bueno, como les decía, este es el diagrama unifilar de la instalación. Es una instalación, digamos, conectada a media tensión por medio de un transformador de 1 mega. Fueron 5 inversores de 120 kilovatios, más o menos unos 1450 módulos fotovoltaicos, 470, si no estoy mal, 470 vatios. Digamos que el punto de conexión de nuestro equipo de compensación dinámico es el tablero principal de baja tensión de la carga. Allí instalamos nosotros un tablero donde unimos 2 equipos, un banco de capacitores existente de 24 kW y un compensador estático de reactiva de 100 kW, que pues ya vamos a ver el detalle de esta solución. Como les decía, bueno, estas son gráficas de telemedida del comercializador del lugar, que es Renovatio. En la parte superior de la gráfica vemos el consumo de energía reactiva y en la parte inferior la penalización de energía reactiva, ¿sí? Todos esos picos azules son la energía penalizada, digamos, del cliente en el mes de enero de este año, ¿sí? ¿Qué sucedió? Lo que pasa es lo que comentaba el ingeniero Cristian anteriormente. Cuando nosotros autogeneramos parte de nuestra carga, pues dejamos de demandar energía activa de la red, ¿sí? Y toda la energía reactiva de la red, de la carga, si la seguimos tomando de la red. En ese sentido, digamos que la relación de energía reactiva sobre activa que yo tomo de la red, pues aumenta, ¿sí? Y este factor de potencia, pues disminuye, digamos que equivalentemente, ¿sí? ¿Eso qué implica? Que voy a tener una mayor penalización o entro, pues, lógicamente en una zona de mayor penalización, mayor, pues, cobro de esta energía reactiva. Todas estas franjas azules que vemos en la parte inferior, toda esa energía, pues, es cobrada finalmente al cliente. Como les decía, el inversor, digamos, esta es una foto de configuración del módulo de compensación basado en la curva de carga del inversor. Como le decía, pues es un módulo que nos permite configurar una especie de escalones, ¿sí? Creo que nos permite hasta 4 escalones. Entonces, en este módulo, en este caso, nosotros configuramos para que el factor de potencia, o como dice a la izquierda, coseno de phi, estuviera en 1 entre prácticamente el 0% y el 45% de la capacidad nominal de generación del inversor, ¿sí?
Cuando él pasa a la franja entre 45 y 50% de su capacidad de generación, el factor de potencia lo configuramos para que bajara un poco, ¿sí? Bajara a 0,98, ¿sí? Y cuando estamos en el rango entre el 50% y el 100% de la capacidad de generación del inversor, el factor de potencia se ajusta un punto más por abajo y baja a 0,97, ¿sí? Esto nos permite, digamos que compensar con base en la generación. ¿Por qué? Porque entre más generemos, digamos que menos activa vamos a demandar de la red, y la relación reactiva sobre activa que voy tomando de la red, pues se va haciendo mayor, ¿sí? Entonces, entre más generemos, digamos que yo puedo estar más penalizado si no compenso. Es como el resumen. Ese es el módulo que traen nuestros inversores FIMER, ¿sí? Es particularmente un inversor FIMER de 120 kilovatios. Bueno, para complementar, esto era lo que sucedía cuando nosotros decidimos realizar una compensación basado en la opción de curva de carga que nos presenta el inversor. Pues lo que obtuvimos fue una mejora radical, ¿sí? Digamos que logramos compensar esos picos de energía reactiva demandada, ¿sí? Y esos picos de penalización de energía reactiva. Acá ya vemos cómo se solucionó un poco, aún moviendo el factor de potencia solo unos valores pequeños, ¿sí? Claro, sacrificamos un porcentaje de activa, ¿sí? Pero mejoramos radicalmente la penalización de energía reactiva. Entonces pasamos de tener picos. En esta gráfica, el consumo de energía reactiva es lo que ven en la gráfica verde, y la penalización de energía reactiva es lo que vemos en la gráfica roja, ¿sí? Como vemos, ya para el mes de mayo, pues obtuvimos ya unos mejores resultados. Ya teníamos picos de penalización de energía reactiva de 69 kilovars, ¿sí? Y digamos que ya se bajó un poco el impacto negativo que esto podía tener. Este es digamos que el zoom de la gráfica de penalización de energía reactiva anterior. Estamos hablando de picos de alrededor de 59 kilovars, ¿sí? Que ya es un margen pues mucho menos lesivo para el cliente. ¿Qué es importante mencionar acá? ¿Por qué es importante compensar la energía reactiva? Pues porque adicional a este tema de penalización, pues lo que yo hago o lo que impacto en el cliente finalmente es que parte de lo que él se ahorra en energía por autogeneración, ¿sí? Del sistema solar, pues va a tener que pagarlo en penalización de energía reactiva, y pues no es la idea de, por así decirlo, de estas soluciones, ¿no? Este es un zoom mayor de la curva de penalización. Acá pues tenemos unos picos pequeños de 36 kilovars, pero que si bien pues siguen siendo un poco lesivos. El equipo adicional que nosotros instalamos es un compensador estático de reactiva, como lo decía Cristian. Pues muchas veces la solución ideal es realmente vincular un equipo de compensación de energía reactiva que me ayude a compensar pues al menos esa energía reactiva penalizada. En lo posible, y digamos que para estabilidad de la red, para seguridad eléctrica del cliente y de la carga, si de pronto, si la carga es muy importante, pues uno debería intentar compensar toda la energía reactiva, ¿sí? Mantenernos en un factor de potencia 1, pues es mucho más, por así decirlo, saludable eléctricamente, tanto para la red como para la carga. Es un equipo basado en electrónica de potencia, ¿sí? Es un equipo que realiza una compensación dinámica, que toma imagen de la carga por medio de unos CT, se conecta en paralelo a la carga, ¿sí? Y lo que hace es inyectar una corriente y compensar dinámicamente la energía reactiva que está demandando mi carga, pues claro, con base en la capacidad. Estos equipos normalmente se consiguen en el mercado entre 30, 40 y 100 kilovars, y 60 y 100 kilovars, perdón, y vienen modulares. Entonces, si yo necesito compensar más de 100, pues voy a añadirlos en paralelo modularmente, ¿sí? No hay ningún problema. Es una solución bastante eficiente, ya que podemos hacer una compensación pues bastante dinámica, cosa que por ejemplo no se puede hacer con los bancos de capacitores. Además, pues los bancos de capacitores tienen pues varios elementos ahí, sobre todo temas de mantenimiento, cambios de todo el tema de los contactores. Entonces, digamos que ya son soluciones un poco más innovadoras, un poco más complejas, ¿sí? Pero más completas e integrales a la hora de presentar, digamos que una solución total e integral al cliente, ¿sí?
un poco del marco regulatorio actual. El marco regulatorio actual, según la CREC 015, nos dice que si la energía consumida por el usuario es capacitiva, ¿sí? Si la energía reactiva consumida por el usuario es capacitiva, por ejemplo, tienen hornos de inducción, o sea, realmente son muy pocas las cargas que puedan tener un alto consumo de energía capacitiva, reactiva, ¿sí? Pero en caso de que fuera capacitiva, esta energía me la cobran al 100%, ¿sí? Me cobran el 100% de la energía capacitiva que yo tome de la red. Si la energía reactiva es inductiva, la que consume mi carga, que es lo más típico, que son cargas basadas en motores, equipos de refrigeración, bandas transportadoras, bueno, en general motores eléctricos, ¿sí? Acá solo me cobran el excedente que supere el 50% de la energía activa demandada de la red. Entonces, un ejemplo práctico, es decir, mi carga consume 100 kilovatios, ¿sí? Y 60 kilovatios. Entonces, el 50% de mi energía activa son 50 kilovatios. Entonces, el excedente de esos 50, que son los 10 para llegar a los 60 kilovatios, me lo están cobrando. O sea, me están cobrando 10 kilovatios. De los 100 kilovatios que consumo y 60 kilovatios, me están cobrando 10 kilovatios, que es el excedente del 50% de la energía activa, ¿sí? Es, digamos, que el caso particular, sobre todo de todas las industrias a nivel nacional, que a día de hoy no tienen esquemas o sistemas de compensación, ¿sí? Adicional a esto, pues la CREC añade un factor M, ¿sí? Que es, digamos, que el valor más importante a considerar, y es que me dice que es un valor multiplicador de mi penalización de energía reactiva. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy actualmente penalizado, o sea, me están cobrando energía por penalización de energía reactiva, lo que pasa es que este valor puede venir aumentando, multiplicándose por un factor M que puede llegar hasta 12. Entonces, por ejemplo, hoy, en octubre de 2021, mi carga está consumiendo, no sé, alrededor de 1 millón de pesos de energía reactiva, pero consume 60 millones de energía activa, pues digamos que no es considerable, ¿sí? Pero luego de un año de estar penalizado, que bueno, este factor tiene varias particularidades, los primeros 6 meses se mantiene en 1, luego el sexto mes empieza a aumentar 1 en 1 hasta 6, y luego puede aumentar hasta 12 si yo no compenso después de un año de estar penalizado. Entonces ya no me van a cobrar 1 millón, sino me van a cobrar 1 millón por 12, que ya son 12 millones, y ya pues se vuelve un valor bastante considerable. Entonces, aquí digamos que el hincapié que hace la regulación nacional para que todos los clientes o todos los usuarios tengan o se vinculen a esquemas de compensación de energía reactiva, y que prácticamente, digamos, ya está mutando hacia estos esquemas dinámicos, ¿sí? De pronto estos esquemas basados en bancos de capacitores, algunas veces son prácticos, no hay que descartarlos, de pronto por temas de economía, pues a día de hoy aún tienen bastante participación, pero ya por la misma dinámica de las cargas, porque son cargas entrantes, salientes, por la misma dinámica de producción de las compañías, prácticamente se está demandando trasladarnos a unos sistemas de compensación más dinámicos. Ingeniero Diego, por favor, podemos ir combinando con... Ya para cerrar, este es el resumen digamos, el resumen operativo de la solución ofertada. Entonces, perdón. Entonces, ¿cómo fue el tema? El costo de kilovatio hora que tiene nuestro cliente es 455 pesos por kilovatio hora, y el costo de kilovar penalizado es de 145 pesos, ¿sí? El primer escenario fue el escenario de entrada del sistema solar. El sistema solar entró con factor de potencia 1, y el primer mes pues vimos una penalización de energía reactiva de 4.558.000 pesos, ¿sí? Como les decía, pues ellos tienen una carga pues bastante considerable, pero igual pues este valor no deja de pues llamar la atención. Imagínense si ese valor en su momento llegara a multiplicarse por 12, ya es un problema muy grande, ¿sí? 5 millones por 12 es casi, bueno, 60 millones, y ya es, mejor dicho, totalmente lesivo para
cualquier operación. El segundo escenario es, digamos que es el escenario más particular y con qué nos hemos encontrado nosotros en el mercado y muchas veces en estas soluciones. De pronto por el desconocimiento o por, digamos que la falta de pronto de que las soluciones, de que algunos inversores no me den una solución un poco más práctica de compensación, lo que hacen muchas veces para no entrar en penalización es ajustar el factor de potencia del inversor en 0,9, ¿sí? Entonces, digamos que ¿esto qué implica? Implica que vamos a perder el 10% de la generación de energía activa, ¿sí? Y en ese sentido, pues vamos a perder el 10% de los 120, digamos, del total de la generación del cliente, ¿sí? Por la tarifa de los 455 pesos, ¿sí? ¿Eso qué nos representa? Un costo asociado a 3.460.000 si nosotros dejáramos factor de potencia en 0,9. Un tercer escenario, que es el primer escenario de compensación, que es usar la curva de compensación de energía reactiva, una curva por escalones y mucho más, digamos, dinámica, que nos permita compensar más digamos, en la misma medida en que mi inversor me esté generando más, en que mi sistema solar me esté generando mayor energía, pues yo voy a compensar un poco más. En esta manera, pues tuvimos una reducción de la penalización y ya bajamos cerca de 1 millón de pesos, ¿sí? Y digamos que el costo por penalidad de energía reactiva, digamos que bajó a 2.455.000 pesos. Finalmente, el cuarto escenario fue implementar un SVG de 100 kilovars, ¿sí? Que nos permitiera en la gran mayoría del tiempo, o digamos del intervalo mensual, compensar los picos de energía reactiva, ¿sí? Esto más ajustar un poquito la curva de compensación de energía reactiva. Entonces, digamos que aquí ya no presentamos una penalización, pero ese 1 millón de pesos es, digamos que la energía activa que dejamos de generar por ajustar un poco el factor de potencia de nuestro inversor, ¿sí? Finalmente, el costo del proyecto del compensador de energía reactiva, incluyendo el tablerito, el suministro del equipo y toda la instalación, tuvo un costo de 62 millones, ¿sí? Fue un equipo de 100 kilovatios, en paralelo con un banco fijo de 24 kilovatios, entonces estamos hablando de 124 kilovatios, ¿sí? Este equipo, por ser un equipo, digamos que entra dentro de los equipos de eficiencia energética, es un generador de reactiva ante la UME, ¿sí? A este equipo se le pueden aplicar los mismos beneficios tributarios a los que accedemos con la inversión en energías renovables, y en este sentido, pues tenemos un retorno de la inversión para el cliente de 2,8 años, ¿sí? ¿A qué vamos con esto? Podemos brindar soluciones más completas, más integrales, que nos permitan, digamos que no presentarles de pronto un problema a largo plazo al cliente con el tema de la energía reactiva, sino presentarles realmente que financieramente ellos pueden integrar la solución, tener una solución completa, dinámica y real, que les permita pues no solo funcionar como carga correctamente, sino realmente, digamos que aprovechar el esquema financiero que me establece la regulación nacional hoy para la inversión en energías renovables y equipos de eficiencia energética, ¿sí? Entonces, ¿esto qué me garantiza? Que los retornos de la inversión del proyecto solar se den, ¿sí? Que no vaya a tener inconvenientes con la red más adelante y que mi carga pues va a operar, digamos que de manera correcta. Es más o menos lo que queríamos comentar a grandes rasgos. Es un caso particular, es un caso de éxito que ya fue ejecutado, que a día de hoy pues opera de manera correcta. Digamos que ya eliminamos un poco esta compensación de energía reactiva. ¿Por qué no nos ahorramos este 1 millón? Porque pues ya habría que incluir un equipo adicional, porque los picos son relativamente pequeños, ¿sí? Y pues digamos que no se hace, digamos que no se justifica en esa medida de pronto una compensación mucho más grande adicional. Ahí estamos bien. Lo único es que estamos sacrificando un poco de activa de la carga, pero estamos hablando cerca de un 2%, ¿sí? De la generación solar. Ahora sí, voy a revisar las preguntas y vamos. ¿Sí? Es que ya... Ya, si quieres déjame, recogemos un par de preguntas, las respondemos y listo, y cerramos. 5 minuticos porque es que me cierran acá en el espacio donde estamos.
Vale. Dice, al escoger la cantidad de reactivos que se va a inyectar desde el inversor, esto hace que el inversor deje de suministrar una parte del activo para así mejorar el factor de potencia. Sí, señor, es correcto. ¿Sí? Es correcto, como vimos en las diapositivas que nos presentó Cristian, los inversores tienen una curva PQ, una curva de capabilidad se llama, donde mostramos, es como una semicircunferencia donde dice que, donde pues nos ilustra que cada vez que nosotros bajamos el factor de potencia o queremos compensar algo de reactiva, pues disminuimos, digamos que la energía activa que puede generar mi inversor. ¿Sí? Es correcto. Bien, los chats. Listo. Ya no tenemos más preguntas. Si no, Ya, sí hay más. Es que estoy... Okay. Es que apenas abriste. Bueno, en lo que encuentras la siguiente, invito a todos los participantes a de nuestros datos, tanto de Alexander como míos, que nuestros contactos están en pantalla en estos momentos para que si tienen alguna otra duda, algún otro comentario que quieran que profundicemos o que discutamos ya de forma personal, pues los podemos apoyar sin ningún problema, ¿no? Listo. Para Joan y Carlos, que preguntaron de analizar un poco mejor la gráfica, digamos que cada inversor tiene una gráfica particular de capabilidad, ¿sí? O una curva PQ, pero finalmente pues hay que evaluar esa curva para tener presente realmente cuánto de energía activa voy a perder cada vez que quiera suministrar algo de energía reactiva, ¿sí? Es un buen ejercicio saber que si mi inversor es de 120 kilovatios, yo puedo considerar que mi inversor puede darme, por ejemplo, 120 kVA, ¿sí? En ese sentido, pues dependiendo de mi factor de potencia, debo dividir esos 120 kVA en parte activa y parte reactiva, ¿sí? Dice, ¿entre qué rangos de potencia se hace necesario compensar el factor de potencia? Y bajo esa misma premisa, ¿cuándo se hace necesario el uso de un banco de capacitores o el uso de un inversor FIMER? Entonces, a día de hoy, la regulación nacional nos dice que si nuestra carga está por debajo del 90%, el factor de potencia, o sea, de 0,9, yo debo compensar o me van a penalizar si me bajo por debajo de 0,9, ¿sí? Eso, ¿dónde? Medido desde la red, medido desde el medidor del comercializador o del operador de red, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se hace necesario el uso de un banco de capacitores? Pues realmente cuando yo deba estar penalizado o por características propias de mi carga, digamos que ya esté penalizado o ya esté en un factor de potencia inferior a 0,9. Finalmente, el uso de un inversor FIMER no es una solución a una compensación de energía reactiva, es una solución de un sistema solar fotovoltaico, solo que él tiene la capacidad, ¿sí? Y nos presenta un módulo por escalones para intentar, digamos, compensar la energía reactiva que yo requiriera para mi carga. Este controlador dinámico de reactiva, si hacen referencia al SVG, existe solo para kilobar altas. Sí, a día de hoy en el mercado se consiguen compensadores estáticos de reactiva. Creo que el más pequeño que nosotros hemos instalado es de 30 kilovatios. ¿Sí? Porque para soluciones pues, más pequeñas, digamos que ya son como soluciones residenciales y de pronto pues los bancos o esquemas más pequeños pues pueden operar bien. Diego, discúlpame, pero ya no tenemos más tiempo. Listo. Por favor, las personas que tengan alguna duda, alguna pregunta sin resolver, las podemos formular a los correos electrónicos del ingeniero Cristian y del ingeniero Diego, por favor. Sí, por favor. ¿Pueden regalarnos sus correos? Ahí están, sin embargo, ya se los escribo en el chat, ¿sí? Están en la pantalla.
Particularmente para ti, Johan Sebastián, que vi que tenías por ahí la mano levantada. Si gustas, escribe un correo directo a mí y yo con todo gusto te voy a poder apoyar con la duda que tengas. Muchas gracias a los ingenieros, estuvo muy interesante la charla. Muchas gracias a las personas que asistieron. De parte de Escosolar Colombia, les agradezco. Hasta luego, feliz noche. Muchas gracias, buena tarde a todos. Hasta luego.